La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos una vez más a Copiapó TV Educa. Mi nombre es Fabián Rabí y soy profesor de Historia y Geografía del Liceo Bicentenario Mercedes Fetis Magney de Copiapó. El día de hoy conversaremos sobre el mundo moderno. Ser moderno no es estar a la moda, por si acaso. Yo cuando chico pensaba eso. Ser moderno es formar parte de la modernidad, que fue un periodo de la historia que surge más o menos en el siglo XV-XVI y se extiende, se discute si hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, etc. ¿Ya? Y el mundo moderno surge con la caída de la Edad Media, ¿cierto? Con el Renacimiento, y surge sobre todo con la aparición del Estado moderno, ¿ya? Que es lo que hablaremos hoy día. Los elementos constitutivos del Estado moderno, para quien sigue el programa de estudio del Ministerio de Educación. ¿Ya? No siempre ha existido el Estado como lo entendemos hoy en día, ¿ya? No siempre fue lo que nosotros creemos que es. ¿Y por qué es importante? Porque, determina nuestra vida o influye mucho en ella. Nuestra relación con el Estado marca nuestras vidas en muchos sentidos. Y es importante entender cuándo surge esta idea actual de Estado y posteriormente la idea de nacionalidad, ¿ya? Bien, vamos a ello entonces. Les presento la toma de Granada, lo diré en andaluz, porque en andaluz se habla así. Por 8 siglos de influencia árabe, a los andaluces les cuesta desde el aire, ¿ya? 8 siglos estuvieron los musulmanes en España. 8. Eso es harto, bastante. Y este es el momento en que Fernando e Isabel toman la última ciudad árabe de España, Granada, ¿ya? Y los logran expulsar. Estamos en el siglo XV aproximadamente, ¿ya? Finales del siglo XV. Está la ciudad detrás, acá están los musulmanes, ¿ya? Que van en retirada, etc. ¿Por qué es importante la toma de Granada? Porque es probablemente el primer indicio de un Estado moderno. Y tiene que ver con quiénes lo hacen y con la idea que lo hacen. Les presento a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿ya? España en este entonces no existe. No existe España. En lo que existe son 3 reinos, 4 en realidad: Navarra, Castilla, Aragón y Granada, que es un reino musulmán. Isabel y Fernando se unen en matrimonio y por lo tanto unen su reino, someten a Navarra también, lo incluyen y conquistan Granada. Y si se recuerdan, sus papás, su mamá o ustedes mismos cuando eran más pequeños, los reyes Fernando e Isabel tienen un apodo: los reyes católicos. Es un detalle importante. ¿Por qué católicos? Porque lo que hacen luego de tomar Granada es expulsar a todos los judíos y a todos los musulmanes de la península ibérica. Corta. ¿Ya? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la idea de que en un Estado debe vivir un solo tipo de persona, una sola identidad. Y empiezan a forjar esta idea de que los reyes deben dominar a las personas que viven en sus territorios. Usted dirá, es súper obvio, es el rey, profe. Sí, pero en la Edad Media no funcionaba así. Lo que ocurre es que el rey mandaba a un noble, el noble mandaba a un noble pequeñito y ese noble pequeñito mandaba a las personas. Y la lealtad era entre personas, no hacia la estructura jurídica del rey o del Estado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el Estado? Es difícil, ya es como largo. ¿Saben? No, léanse a Max Weber y esta clase termina acá. Adiós. No, mentira, no puedo hacer eso. Pero si pueden leerse a Max Weber, léanlo, les haría bien. ¿Qué es el Estado? El Estado, en primer lugar, es una abstracción. Yo no puedo tocar el Estado. Pero a la vez está en todas partes. Su manifestación está en todas partes. ¿Ya? Se manifiesta a través de la fuerza, a través de la ley, a través de muchas formas. ¿Ya? Voy a darlo con un ejemplo. Este es la portada de Leviatán, o el Tratado sobre el Gobierno de una República Monárquica, Eclesiástica y Civil. Así se llamaba, del autor Thomas Hobbes. Acá vemos, no se ve bien, un gigante que gobierna un país. Este gigante representa al Estado, con una espada, con la fuerza. Y este gigante es un monstruo hecho de personas. Acá está hecho de personas.
Las personas construyen el Estado. Leviatán era un monstruo bíblico, gigantesco, se supone, ¿ya? Y por eso Hobbes le pone su nombre a este libro y manda a hacer esta portada. Es del siglo XVI este libro. 17, perdón. Entonces, el Estado es un gigante compuesto de todos nosotros, ¿ya? No solo eso, el Estado tiene algunas características específicas, el Estado moderno. En primer lugar, el Estado es una estructura legal, es una estructura jurídica. Cuando aparezca la idea de nación en unos siglos más, se va a decir que el Estado es la manifestación jurídica de la nación. Hacete esa. Vale decir, es una comunidad organizada en leyes, ¿ya? Tiene una sola ley, la ley para todo el país, o para toda la estructura del país, ¿ya? Vale decir, se pone fin a las leyes locales que habían existido durante la Edad Media. Tiene un idioma. Ahí viene esto de que los estados tienen una lengua oficial. Antes eso no existía. Y en un estado podían haber muchos idiomas. El ejemplo más claro de esto es el Imperio Otomano, donde se hablaban muchos idiomas, donde había muchas religiones. De hecho, era un imperio tan diverso, y con todo lo que nosotros creemos, que cuando los reyes católicos expulsan a los judíos y musulmanes de España, en Estambul, en Turquía, en el Imperio Otomano, reciben y mandan a traer a todos esos sabios. Un imperio multinacional, pero alejado de lo que entendemos como Estado moderno. Así que saquémonos de la cabeza la idea de que moderno quiere decir mejor, porque no necesariamente. No. También cometieron algunos errores, ¿ya? Un idioma controlado. ¿Y por qué pongo controlado? Porque aquí surge, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Hay palabras válidas y palabras que no, porque el que controla el lenguaje tiene poder sobre las personas. Ya hay una religión, que suele ser la oficial en este periodo. Con la Reforma Protestante aparecen las guerras de religión, y cada estado va a tener una religión más o menos dominante, ¿ya? Hay un ejército, uno solo. En la Edad Media lo que ocurre es que habían varios ejércitos que dependían de tal o cual duque, de tal o cual señor. En la modernidad hay un ejército, y ese ejército es profesional. Vive para eso, para ser el ejército del Estado. Y tiene una administración. Usted que le llegó su devolución de impuestos, usted que sufre con el IVA en su almacén, sí, acá surge la burocracia. Los nobles que habían quedado sin pega se transforman en burócratas, en administradores. La burguesía, una clase que va surgiendo, también se une a la burocracia. Y bueno, esta administración necesita sobre todo cobrar impuestos. ¿Para qué? Para financiar al ejército y para hacerse obedecer. El Estado tiene la característica fundamental, el Estado moderno, de que tiene la capacidad de hacerse obedecer en casi todos los sentidos de la vida en su territorio. Eso se llama soberanía, la capacidad de hacerse obedecer. Ahora, usted dirá, pero eso siempre pasó. Insisto, no. En la Edad Media, los reyes tenían una escasa capacidad de hacerse obedecer en todo el territorio. El poder era mucho más liviano sobre nosotros, ¿ya? Mucho más liviano. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los reinos y ciudades anteriores a la modernidad? Lo que les explicaba, que el poder es manifiesto, hay monopolio de la violencia, y la violencia la monopoliza el Estado, tiene las armas, tiene el ejército, etc. Antes muchos señores tenían armas, tenían ejércitos privados, y ya no hay ahora hay obediencia a la ley, no a una persona. Yo no obedezco al duque, no obedezco al conde, obedezco a la ley que promulga el rey, ¿ya? Además está la capacidad de hacerse obedecer, como ya lo mencioné, y la concentración del poder económico. Con la aparición del aparato estatal, los reyes, como pueden cobrar impuestos, van tomando principalmente más poder económico, ¿ya? Bien, acá tenemos una línea de tiempo del Estado moderno, no se ve muy bien, así que ahí, en director, omitámosla y avancemos, ¿ya? Sí, créanme que en mi caso se veía mejor, ¿ya? Pero bueno, el Estado moderno tiene algunos hechos fundantes, diremos, ¿ya? Que lo van haciendo crecer. Fíjense en esto. Esta es la Europa de la modernidad, ¿ya? Esta es la Europa del siglo XV. Nos daremos cuenta que acá está la península ibérica, donde está Aragón, Navarra y el Reino de Castilla. Granada ya ha sido absorbido. Acá está el Reino de Francia y el Reino de Inglaterra. El resto de Europa está fragmentada y está dividida en múltiples reinos. No hay unidad. Italia está dividida, Alemania también, etc.
Los únicos reinos donde se daba esta unidad religiosa, lingüística, política, etcétera, eran estos tres. Y por eso estos tres van a ser los estados de la modernidad, ¿ya? Y sobre todo España, porque España se preocupa de darle a su territorio una unidad lingüística, cultural, etcétera. ¿A costa de qué? A costa de eliminar las otras culturas, de eliminar las otras religiones, ¿ya? Es una cosa por otra, no lo olvidemos. Aquí está el detalle entonces, lo que les explicaba, el reino de Granada, reino de Castilla y León, Navarra y Aragón. ¿Y por qué me centro en el ejemplo español? Porque no se olviden que es el reino de Castilla el que inicia la conquista de América. Sí, no es el reino de España, es el reino de Castilla. Es doña Isabel la Católica, por si acaso, porque ella nunca le entregó el reino a su marido. No, pues, siempre reina, nunca en reina, guachita, ¿ya? Así que sí, es ella la que logra la unificación política. Ahora, ¿quién nos heredó la modernidad? Bueno, varias cosas, unas buenas, otras no tanto. Por ejemplo, nos heredó la burguesía. Rayos. Ya, estos señores acá representan el clásico burgués de la época moderna. Muy serios, muy sobrios, muy trabajadores, muy estudiosos. Sobriedad, equilibrio, trabajo duro. No son nobles, los nobles andaban jugando a la cacería, jugando a la guerra, con estos trajes carísimos, perdiendo plata. Así que los reyes buscan a la burguesía en una primera etapa para aliarse con ellos contra la nobleza y les ofrecen cargos en la administración. Hacen acuerdos comerciales. Los burgueses eran los comerciantes de las grandes ciudades, pero no solo eso. Con el tiempo van a ser también los abogados, los contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que hoy día llamaríamos la, entre comillas, clase media, pero no clase media, con mucha plata, no hablamos de gente, artesanos de pueblo, no. Esta es la burguesía, y la burguesía crece e impone su ideal político y económico muy lentamente a lo largo de la modernidad, ¿ya? El orden contable, la austeridad fiscal, etcétera, etcétera, ¿ya? Y se van haciendo, gracias a esta alianza con los reyes, de los medios de producción, ¿ya? ¿Por qué? Porque saben hacerlo. Lo agrícola era de la nobleza, tenían campos. Después de la peste negra los campos pierden valor y lo que la lleva ahora es el comercio y la banca. Y los burgueses manejan la banca. Ahí están los Frauger, o Freier, depende cómo lo quieran pronunciar. Están los Medici también, están los Rothschild, esas grandes familias burguesas de esta época. Un ejemplo que les había mencionado, la Real Academia de la Lengua Española. La uniformidad del lenguaje. Fíjense lo brutal que es esto. Limpia, fígida, esplendor. Ese es el lema de la RAE. Limpia, fígida, esplendor. ¿Y cómo limpia? Con fuego. Hay que destruir todo lo anterior porque el Estado es lo que importa. Y el idioma del Estado es el más importante, no los idiomas locales. Eso es lo que piensan en esta época. En lo personal no lo comparto. Pero la modernidad crea eso. De ahí que lo moderno sea tan resistente a las nuevas palabras, a las palabras extranjeras, etcétera, etcétera, e incluso a nuestras propias palabras de pueblos originarios, ¿ya? Lo moderno se resiste a ello. ¿Y cómo se resistió? Chupallas. El Santo Oficio. Esto es conocido tal vez por ustedes como la Inquisición. La Inquisición había surgido en la Edad Media. Y de aquí vuelvo a tirarle flor en la Edad Media. En la Edad Media, aunque ya existía la Inquisición, no podía hacer demasiado porque no tenía fuerza. La Inquisición estaba a manos de los obispos, después estuvo a manos del papado, pero aparte de sus propios territorios, el Papa no la pudo hacer crecer como le hubiese gustado en otros territorios. Es en la modernidad, en la época moderna, después de la Edad Media, donde la Inquisición toma fuerza. ¿Y por qué? Porque en el caso de la Inquisición española, y contrario a lo que se cree, no está en manos de Roma, está en manos directas de los reyes de España, a quienes Roma le entregó todas las facultades sobre el clero y la iglesia y todo lo demás a los reyes. Vale decir, si en la Edad Media la Inquisición había sido un instrumento de la iglesia para controlar el poder civil y controlar lo civil, en la modernidad la Inquisición es una herramienta del poder civil, es una herramienta religiosa, pero del poder civil para dominar tanto a religiosos, que les parecían peligrosos, como también dominar a ideas distintas, pueblos diferentes, etc. Principalmente perseguir a judíos, musulmanes, conversos, etcétera, etcétera. Hasta antes de la Inquisición, en lo que hoy conocemos como España, hubo un intercambio muy fluido de conocimiento del mundo árabe hacia nosotros, nuestras ideas sobre medicina, sobre álgebra,
muchas comidas, el ajedrez, llegaron a nosotros a través del Reino de Granada, y eso se corta con la modernidad. ¿Ya? Así que la Inquisición también aparece, y aparece como un elemento de control, una policía de alguna forma que uniforma criterios, ¿ya? Muy uniformante. ¿Ya? Y sobre todo, ¿qué nos dejó? Nos dejó Martín Lutero. Por favor, este señor, que veremos más adelante, es importantísimo. Acá lo vemos poniendo sus tesis, sus ideas, en la Catedral de Wittenberg, con la que rompe la unidad del catolicismo en Europa Occidental y crea la Reforma Protestante. ¿Y qué tiene que ver esto con la modernidad? Todo. La modernidad es básicamente un Estado, un rey, una religión, un idioma. ¿Y qué hacen los reyes de Alemania, los príncipes de Alemania, de Inglaterra? Crean sus propias religiones. Claro, Enrique VIII lo hace. Crea el anglicanismo. Lo que hoy es Alemania, la orden teutónica, que era una orden religiosa, el jefe de la orden teutónica, un religioso, se cambia, deja los hábitos de religioso y se transforma en rey de Prusia, con los territorios que eran de la orden religiosa. ¿Qué se lo permitió? La Reforma Protestante. La Reforma Protestante cambia la estructura de poder en Europa y va creando estados nacionales. ¿Por qué también era importante? Porque la Reforma Protestante se proponía que cada pueblo leyese su Biblia en su idioma. Por lo tanto, fortalece la idea de idiomas nacionales, de identidad nacional. Una iglesia para Alemania, una iglesia para Inglaterra, una Biblia en inglés, una Biblia en alemán, etc. Y bueno, en la traducción, harto también amañaban. ¿Ya? ¿Qué aprendimos hoy entonces? Aprendimos que el Estado no siempre ha sido como lo conocemos hoy en día, que antiguamente, antes de la modernidad, era una relación más bien personal, de lealtad personal. Luego, en la modernidad se establece esta idea de Estado como una obediencia jurídica, y que el Estado tiene la capacidad de hacerse obedecer, eso se llama el monopolio de la violencia, tiene la capacidad para organizarse, tiene una burocracia, tiene una estructura jurídica, y el Estado moderno además busca uniformar a la población. Elimina a los que son diferentes en religión, en idioma, en costumbres, etc. Y, como siempre, la recomendación de hoy día, ¿ya? Siempre hay una recomendación. Les invito a leer y les dejo el PDF, ¿ya? Solo busco PDFs liberados por si acaso, para que nadie me demande por derechos de autor, ¿ya? La historia de la locura en la época clásica. Acá me equivoqué de autor, es de Michel Foucault, ¿ya? De otra diapositiva que preparé, es de Michel Foucault, pero, ahí está, Michel Foucault, la historia de la locura. ¿Por qué es importante? Porque el psiquiátrico surge al mismo tiempo que la cárcel en la modernidad, como formas de control de la población. En la Edad Media, cuando alguien estaba loco, lo echaban a otra ciudad o lo echaban al campo. Lo mismo con los criminales, habían pocas cárceles. La Inquisición surge como una herramienta de control judicial, penal, pero también como una herramienta de control psiquiátrico. No es menor, léanlo. ¿Ya? La historia de la locura en la época clásica. Dudas, consultas, comentarios nos pueden escribir acá a nuestro correo, y si no, más rápido, nos escriben aquí abajo. Recuerden suscribirse, darle una me gusteada y una compartida, y pueden comentar abajo qué tema les interesaría conversar, qué tema les interesa que profundicemos, y también ahí en los comentarios yo voy respondiendo. ¿Ya? Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que todas y todas estén muy bien y nos vemos en la próxima. Adiós. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.